Muy con números regular, muy, sí, sí, en sí, sí. pocos kilómetros mucha diferencia. No, sí, realmente es muy irregular. Hay datos de San Jorge de 150 milímetros, después la zona del Trébol, de la zona de Campo Riveri, para el lado de las Bandurrias, donde nos pasaron a ser unos productores de tamberos que se les inundó el campo, nosotros con 160 milímetros. Realmente sí ha sido muy irregular la lluvia, pero bueno, por lo menos esto corta la sequía y sobre todo corta la sucesión de días de temperaturas tan altas, ¿no es cierto?, que realmente cocina todo, ¿no es cierto?, Claro. aparte de la sequía, las altas temperaturas, ¿no? Exacto, Gustavo, Entonces, y cómo impacta, digo, más allá de lo irregular, de lugares con 50 y de lugares con 160 milímetros, cómo no, impacta en la soja, por ejemplo? No, bueno, en lo que es cultivos, en lo que es soja de primera ya prácticamente le llega, diría que casi tarde, digamos, ¿no? Porque ya las hojas de primera estaban en estado de llenado de grano, y prácticamente ya no tienen mayor incidencia, ¿no es cierto? Es bueno para algunas hojas de segunda que estaban sufriendo mucho. Algunas hojas de segunda yo creo que les llega también tarde, pues ya estaban quemadas totalmente, no perdidas en su caso, en algún caso. Pero bueno, algunas hojas de segunda les puede ser importante para, por lo menos para que terminen de llenar grano en buena condición. Eh, a los maíces de segunda le va a venir bien, porque sobre todo aquellos sembrados más tarde, porque bueno, todavía están en proceso de formación de grano, entonces eso puede ser un beneficio, pero en general, digamos, lo que pueden salir beneficiados, yo te digo, son algunos lotes de soja segunda y maíces de segunda. Claro, Ya para los otros cultivos ya es tarde, ¿no es claro. cierto? Gustavo, Lo queda que sí mucho. es, perdón, es Sí. muy importante, es muy importante porque estas lluvias de alguna manera empiezan a recargar el perfil del suelo para lo que es la siembra de trigo. Y ahí es donde esta variación en la zona, ¿no es cierto?, lo que ha llovido en distintas zonas, es importante, porque por ejemplo en la zona donde ha llovido 150 milímetros, en el caso por ejemplo San Jorge hacia el oeste, hacia el norte, imagínate que eso es una recarga del perfil que para un trigo es fundamental tener agua en el suelo, ¿no? Claro. Gustavo, ¿cuánto queda de la campaña de maíz? ¿Cuánto queda en qué sentido? Digo, lo que ha entrado a las plantas de acopio. Mirá, eso también es muy variable, Antonio, porque realmente hay lotes y se ha utilizado de todo. Los rendimientos son muy variables. Hay lotes que han rendido desde 10 quintales, 10, 20 quintales, hasta lotes de 110 quintales, ¿no es cierto? Pero en general, a nivel de todo, a nivel de departamento, el rendimiento ha sido muy bajo. Eh, yo, yo creo que si uno me piden un pronóstico así, o un promedio, digamos, yo creo que entre 40 y 50 quintales puede ser un promedio de todas las situaciones, ¿no? Entonces, y además se ha anticipado las cosechas en algunos casos porque se secó más rápido la planta, o también porque hay gente que tuvo que cosecharlo antes porque para los tambos, ¿no es cierto?, Claro. para suministro de los tambos. Es un año en donde hubo muchos lotes de maíz que fueron comprados por los productores ganaderos, productores tamberos sobre todo, ¿no?, que le han comprado lotes a los vecinos porque porque no tenían la cantidad suficiente de grano de maíz o de silo de maíz. Hubo lotes de maíz que fueron a silo, que no iban a ir a silo. Es decir, realmente establecer cuánto es lo que se ha cosechado es difícil, ¿no es cierto?, por todas estas circunstancias que se dieron.
Claro, pero está bastante avanzada ya la campaña de En maíz. cuanto a la cosecha, sí. Ahora obviamente se frenó por Por esta la lluvia, lluvia, ¿no es claro. cierto? Pero sí venía avanzando rápidamente, pues justamente por eso, como rinden poco, también es la velocidad de cosecha, digamos, es menor. El daño que ha producido esta sequía, yo creo que es algo que hay que remontarse en la historia para encontrarse con una situación similar a esta, ¿no es cierto? Es muy grande el daño que ha generado, realmente uno ha visto perderse lotes de soja de primera, en buenos campos, ¿no es cierto? Ni hablar lo que son sojas de segunda, maíces, el impacto que tiene eso en todas las actividades económicas de la zona, transportistas que viajan menos, Claro. Empleados que por ahí cobran una parte de su sueldo en porcentaje de la cosecha, que bueno, que van a ver mermados sus ingresos, y realmente ni hablar lo que es sistemas tamberos que han bajado su producción, tambos que quizás no tanto en esta zona, pero en otras zonas están cerrando tambos por la sequía, ¿no es cierto? Entonces, realmente el impacto es muy fuerte. Exacto, hay que remontarse a cuándo, Gustavo. Mirá, yo tenía una estadística, ¿viste? Creo que lo comentamos como Sí, en la en la semana salida pasada. anterior. Si uno toma las precipitaciones como año agrícola, digamos, es decir, como desde el 1 de julio de un año hasta el 30 de junio del otro año, ¿no es cierto? Lo que la sequía del 96-97 esa campaña agrícola fue de 550 milímetros de todo el año, ¿no es cierto? Y nosotros hasta la lluvia de la semana de estos últimos días veníamos viene con 330, 340 milímetros, ¿no es cierto? Bueno, falta ahora sumarle lo que es esta lluvia de marzo y lo que queda de abril, mayo y junio, ¿no es cierto? Claro. Pero estábamos realmente en uno de los promedios históricos más bajos de los últimos años. Claro. Así que bueno, esta lluvia por lo menos hay que verle el lado positivo. Como decía, es recarga de perfil, ¿no es cierto?, para lo que es el trigo, nos va a permitir la siembra de pasturas y de verdeo en los tambos que estaban muy retrasadas, ¿no es cierto?, y que los tambos van a necesitar mucho del verde, del forraje que puedan ofrecer esos verdeos y pasturas, porque la cantidad de reservas que pudieron hacer es mucho menor a la que históricamente necesita un tambo, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene un impacto fuerte porque si el alimento que falta, el tambero lo tiene que comprar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esto por lo menos es un aliciente como para decir, bueno, si empieza a llover y los pronósticos que para lo que resta de la semana y la semana que viene están dando que va a haber lluvias, ¿no es cierto? Entonces esto por lo menos es un respiro, ¿no? Por eso hablabas antes de que muchos lotes de maíz fueron comprados por productores ganaderos. Claro, sí, sin duda. Sé por eso, ¿no es cierto? Porque no, si en un tambo, se hace un presupuesto de la cantidad de alimentos que se necesita para todo el año, ¿no es cierto? Y el grueso de los alimentos que se necesita para cubrir todo el año se hacen en verano, si los maíces, ¿no es cierto?, que van para silo y para grano, las alfalfas que se hacen cortes de lo que sobra de pasto y se hace rollo para guardarlo para el invierno. Bueno, todo eso pensemos que hubo déficit, fuertes déficit en esa comida que se genera y se almacena en el verano para todo el año. Claro. Y entonces ahora hay que encarar todo el año con mucho menos reserva de las que se tienen, ¿no? Eso es lo que habitualmente se presupuesta. Perfecto. Gustavo, te agradezco. Me quedé con esta frase: el daño que produjo la sequía hay que remontarse allá por los años 96, 97, que Sí. sería por lo menos lo equivalente a este panorama. Sí, la gente, yo siempre, yo ya estaba acá en ese año, y yo recuerdo que tuvimos un fracaso en el trigo, que ese año en esa campaña había llegado a un precio internacional muy alto, lo recuerdo, que el productor no pudo capturar esa renta justamente por la sequía, y las sojas de segunda que se hicieron sobre esos trigos, que eran soja en general de grupo 6, se secaban, era ver
los lotes secos totalmente. Este año hemos visto situaciones así, ¿no es cierto? Porque lotes que no se pudo hacer trigo, que los trigos no rindieron, y sojas de segunda que se secaron, ¿no es cierto? Realmente la situación ha sido muy grave y extensa en toda la región pampeana, que ese es otro tema, ¿no? Por eso justamente que se habla de una de las peores cosechas de los últimos años. Hay un pronóstico por lo menos que que se va a mantener la lluvia al menos hasta el día de mañana y después para la semana que viene. Claro, sí, es lo que estábamos hablando hace un rato con un colega, nosotros que es lo que por lo menos que están mostrando los pronósticos a 10 días, que vamos a tener una sucesión de días de lluvias, ¿no? Así que por lo menos estos 80 y pico que tenemos acumulados acá en Pellegrini desde que empezó a llover, esperemos que esto continúe durante el mes de marzo, que lleguemos a lo que es un promedio histórico. Marzo es el mes más llovedor del año, por lo menos históricamente, ¿no? Claro. Gustavo, estadística y esperemos que poder llegar a esos 140, 145 milímetros, que es el promedio histórico de marzo. Quiero comparar con tus datos. De acuerdo a la información, entre ayer y hoy en Pellegrini 47. Sí, este es el dato que nosotros vamos también, siempre es bueno reconocer la cooperativa de Carlos Pellegrini nos suministra en la información y es lo que tenemos anotado, sí, exactamente. Piamonte 42, el Trébol de esta mañana 8, en Angélica 104, San Martín de las Escobas ayer y hoy 99, sí. Sastre 121 entre ayer y hoy. Mucho mayor es el dato en San Jorge, ¿no? Con casi 150 ayer por la mañana. Sí, y el dato de San Jorge es interesante, lo mismo que el de Sastre, porque son las zonas más castigadas con la sequía. Claro. Entonces, dentro del departamento, lo que hemos repetido en varias oportunidades, pero es donde mayor déficit de agua teníamos a nivel departamento, es toda la zona del noroeste del departamento.